Hola amigos de las pelotas de mi abuelo, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Esta vez para traerles al recuerdo una gesta deportiva que trascendió en la historia de nuestro deporte. Perú campeón sudamericano del año 1975. Participaron los 10 países de esta región de América del Sur y Perú se llevó la copa en un gran partido final que se jugó en la ciudad de Caracas. Para traerles este recuerdo, primero les voy a pedir que me acompañen en lo siguiente. Darle like, suscribirse y compartir este video. Ahora sí, adentrémonos en lo que fue el año 1975. Sígueme y acompáñame entonces a la máquina del tiempo. ¡Vamos! Listo amigos, estamos en el año 1975, año complicado con un presidente de facto, General Velasco Alvarado, que le tenía una gran tirria a todo lo que era deporte profesional. Él quería que todo fuera amateur. Encima, el fútbol profesional se encontraba con graves problemas. ¿Por qué? Porque las compañías aéreas habían suspendido la venta de vuelos a la venta de pasajes a los equipos profesionales por la gran deuda que estos le tenían. De esta manera había quedado suspendido también el campeonato descentralizado. ¿Qué había pasado? Antes de Velasco, quienes pagaban los pasajes aéreos era la Asociación Nacional de Fútbol a través de una subvención que le daba el Comité Nacional de Deporte. Cuando llegó este régimen militar, se suprimió este Comité Nacional de Deporte y se creó el INRED, Instituto Nacional de Recreación de Educación Física y Deporte, que se oponía a entregar un solo sol a los clubes que eran considerados empresas privadas. De esta manera, la intención de intervenir en el fútbol profesional era una cosa evidente. Incluso se habían aumentado los equipos de primera división, haciendo que los 8 campeones regionales de la Copa Perú pasaran a la primera división, lo cual agravó el problema, pues había más equipos de provincias, más pasajes aéreos que comprar por más viajes para partidos de ida y vuelta, ¿no? Lo cierto es que al final el INRED decidió cubrir los gastos, las deudas pendientes, pero eso sí, a partir de ese momento no le iba a dar dinero y los clubes tendrían que pagarse los pasajes ellos mismos directamente. A cambio de eso, quitaría el impuesto del 15% que se pedía a los espectáculos deportivos en general. En fin, bajo ese marco tan complicado para el fútbol profesional, se determinó que sea la Asociación Nacional de Fútbol la entidad responsable de la selección profesional, porque se le llamó Selección Profesional de Fútbol para separarla del amateur, ¿no? Y fue la Asociación Nacional que se encargó de nombrar a un director técnico para que nombrara el equipo, seleccionara a los jugadores y formara la selección que participaría en esta Copa América de 1975. Para el cargo fue designado nada menos que nuestro gran recordado Marcos Calderón, el gran Chueco Calderón. Y en fin, se hizo un programa de partidos en el extranjero y a nivel nacional para estar, lo que se dice, afinados al momento de participar en la Copa América. Mientras esperábamos que se diera estos partidos, nosotros acá disfrutábamos de una música espectacular. Estaba el grupo War con canciones como Low Rider y sobre todo Why Can't Be We Friends, ¿por qué no podemos ser amigos? Una canción que sonó en todas las radios, muy pegajosa, muy rítmica y que todos escuchamos durante esa época y la disfrutábamos. A mí particularmente Why Can't Be We Friends me encantó sobremanera. También estaba 10 centímetros cúbicos con I Am Not In Love, Yo No Me Enamoro o Yo No Estoy Enamorado, una canción lenta para bailarla en los tonos viernes, sábado en la noche, en una sola loseta, como se decía, bien pegaditos nuestros rock lentos, como solíamos bailarlo por aquellas épocas. Y bueno, de esta manera, escuchando esta música, llegó el primer partido de preparación.
Lo jugaríamos en la ciudad de Quito el 22 de junio de 1975, ante una selección ecuatoriana que también se preparaba para este campeonato. La verdad, ese partido hicimos un papelón. Ecuador nos vapuleó, nos humilló, nos destrozó ganándonos 6-0. Doblete de José Pacimiño, minuto 15 y 47, y doblete de un gran jugador, Polo Carrera, minutos 55 y 71. Complementó la media docena Gonzalo Castañeda y Félix Lazo. Perú, en ese partido fatal, arrancó con Juan Cáceres, papelito en el arco, que terminó siendo reemplazado por Otorino Sartor, Héctor Chumpitaz, Julio Meléndez, Fernando Cuellar, Rubén Díaz, Eleazar Soria, Alfredo Quesada, Juan Carlos Oblitas, Julio Aparicio, Juan Rivero, que sería reemplazado por Guillermo La Rosa, Pedrito Ruiz, Andrés Segarra y Reinaldo Jaime. Papelito Cáceres tuvo una actuación desastrosa, al punto que después del sexto gol le dijeron permiso, va a entrar Otorino Sartor, y Otorino Sartor se quedó en el arco en lo que quedó de todo ese campeonato y, en fin, todos los partidos que vinieron de aquí para adelante. El gran Pedrito Ruiz, a pesar que era eximio jugador de fútbol, sobre todo con pelota parada, falló un penal. O sea, nada salió de ese partido. Fue tal la vergüenza que acá la prensa, que obviamente estaba contra el fútbol profesional, porque hubo una prensa que estaba bajo las manos del gobierno, vapuleó a la selección, incluso pidió que no se presentara la selección a la Copa América para no hacer papelones. Pero la vida continuaba y unos días después se volvieron a enfrentar Ecuador y Perú, esta vez en Guayaquil. Y Ecuador esta vez ganó, pero 1-0, algo se había mejorado. Con un gol de diferencia que ajustó un poco más a la realidad lo que era el fútbol de nuestros países. Posteriormente vinieron los partidos de preparación en Lima. El 1 de julio, Perú derrota y se venga de su humillación ganando a la selección ecuatoriana por 2-0. Unos días después, el 10 de julio, Perú también derrota a la selección paraguaya por 2-0. De esta manera, nos limpiamos un poco la cara y nos preparamos para la Copa América, que ya la teníamos al frente. El primer partido iba a ser contra Chile y fue contra Chile. Perú presentó la siguiente alineación: Otorino Sartor al arco, Rubén Panadero Díaz, Julio Meléndez, Eleazar Soria, que jugaba en el Independiente de Avellaneda, Héctor Chumpitaz, Teófilo Cubillas, que jugaba en el Oporto de Portugal, Alfredo Quesada, Percy Rojas, que jugaba también en el Independiente, José Velázquez, que fuera cambiado por Raúl Párraga en el minuto 60, Juan Carlos Oblitas, que por entonces jugaba en el Elche de España, y cerraba el equipo Osvaldo Cachito Ramírez. El partido fue muy disputado. Perú jugó un buen partido, a pesar que a los 10 minutos ya estaba con el score en contra por un gol de Julio Crisóstomo. El segundo tiempo, Perú jugó más, apretó, y a los 73 minutos lograría la igualdad gracias al trucha Percy Rojas, que se buscó un espacio entre dos defensores de la saga chilena, le ganó en el cuerpo a cuerpo, salió con un disparo y anotó el empate. Perú jugó mejor, mereció ganar ese partido. Pero bueno, finalmente un empate de visita no es un mal negocio. Un punto de 2 y vamos al siguiente partido, porque la vida continúa y el campeonato también. Bolivia y Perú. Esta vez también Perú iba de visita. Se jugaría un domingo 27 de julio en un estadio que no era el Estadio de La Paz. Así como ahora Bolivia juega en el Alto los partidos de las clasificatorias, esa vez nos llevó a jugar a Oruro, un centro minero que estaba ubicado a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Perú mantuvo el mismo equipo que inició ante Chile. El único cambio fue que Raúl Párraga entró desde un inicio en vez de José Velázquez. Cachito Ramírez sería el héroe de la jornada. A los 17 minutos del primer tiempo anotaría el primer y único gol del partido. Perú gana 1-0. A los 61 minutos del segundo tiempo salió el trucha Rojas y entró Julio Aparicio para aguantar el ataque incisivo del equipo boliviano,
que a esas alturas, en esa cancha a 3.800 metros sobre el nivel del mar, arreciaba contra el arco peruano. Sartor estuvo magistral. Nos llevamos los 2 puntos. 2 partidos de visita, 4 puntos disputados. Recuerden que eran 2 puntos por partido. Habíamos ganado 3 de 4. Tocaban los partidos en Lima. Todos se tendrían que jugar en Matute. ¿Por qué en Matute? Porque el estadio había sido cedido al Campeonato Sudamericano Juvenil, que era un campeonato amateur. Y como el gobierno de facto de Velasco apoyaba todo lo amateur y dejaba un lado lo profesional, cedió el Estadio Nacional para este campeonato. No nos quedó más remedio que jugar en Matute, que era la única cancha verdaderamente aceptable para poder jugar. Era una buena cancha, pero no era lo mismo que el Nacional. Así que el 7 de agosto de 1975, Perú sale a la cancha manteniendo el mismo equipo que había venido de jugar afuera ante el equipo boliviano, pero en vez de Cubillas arrancó Cueto. Recordemos que por entonces los equipos extranjeros no tenían ninguna obligación de ceder los jugadores a las selecciones locales, nacionales. No había fecha FIFA, no había órdenes FIFA para ceder los jugadores, nada. Si querían los cedían, si querían no. Cueto ingresó por Cubillas y fue el mejor jugador de la cancha. Fue un partido donde Perú demostró amplia superioridad. A los 7 minutos, Cachito Ramírez ponía adelante a Perú 1-0. A los 26, César Cueto coronaba lo que sería su gran partido con un gol que aumentaría el score a 2. Y a los 52, a los 7 minutos del segundo tiempo, Juan Carlos Oblitas pondría el 3-0. Con ese score cómodo, Perú bajó un poco la guardia y al final descontaría para Bolivia de penal el jugador Mesa, minuto 58, quedando el score 3-1. De 3 partidos, 6 puntos jugados, Perú tenía 5. Estábamos listos para el último partido, contra Chile y en Lima. 20 de agosto de 1975. Una fecha que verdaderamente vale la pena recordar. Se jugó un gran partido. Se jugó un partido inolvidable también en el estadio de Matute. Regresó Cubillas en vez de Cueto y el resto del equipo siguió siendo el mismo. A los 3 minutos ya la fiesta estaba vigente. Percy Rojas coge una bola y la clava con un remate a media altura. 1-0. Todo pintaba para celebrar. Y efectivamente en los 32 minutos habían razones para hacerlo. Un golazo de Oblitas. Quizás entre los mejores 5 goles de la historia del fútbol peruano. Oblitas recibe un centro desde la derecha, de espaldas al arco, un poco cerca al punto de penal, la para con el pie, luego se la acomoda con el muslo, da una media vuelta y termina clavándola un ángulo bajo donde no puede llegar el arquero chileno. Espectacular gol. Quedará enmarcado, como decía, dentro de los mejores 5 goles, creo, de la historia del fútbol peruano. La fiesta continuaría. A los 39 minutos, Teófilo Cubillas anotaría el 3-0 y nos iríamos al descanso con una goleada a nuestro favor. 3-0 contra nuestros rivales del sur en el Clásico del Pacífico. En el segundo tiempo, con el Perú ya soltando el pie del acelerador, Chile, a través de Carlos Reynoso, descontaría el score para cortar las cifras a un celebrable 3-1. Ese partido saldrían expulsados 2 jugadores chilenos, Luis Araneda en el minuto 49 y Leonardo El Pollo Vélez en el minuto 80. En el Perú también saldría expulsado Reinaldo Párraga en el minuto 73. Así habíamos clasificado a la semifinal. Una semifinal donde en el interín, a la espera de la fecha del primer partido, sucedería otro hecho histórico en nuestra sociedad peruana. El 29 de agosto, el general Morales Bermúdez le daría un golpe al golpista Velasco y asumiría la presidencia, con lo cual esta vorágine, esta sed de acabar con el fútbol profesional se quedaría al margen y se olvidaría. Más bien, Morales Bermúdez se colgaría de los éxitos deportivos del equipo profesional peruano.
y nos iríamos a una semifinal donde la política estaría apoyando al fútbol, a nuestra selección y a este campeonato de la Copa América. Bueno, debemos citar que a esta semifinal habían pasado 4 equipos. Perú era uno de ellos, el otro era Brasil y el otro era Colombia. Y el cuarto equipo era Uruguay, que se sumaba a este grupo porque había sido campeón de la anterior Copa América. Y el último campeón entraba de frente a la semifinal. Cabe recordar que en esa época el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que hoy sería la Conmebol, era el peruano Teófilo Salinas, lo cual nos daba pues un peso dirigencial importante en esta parte del continente. Éramos fuertes dirigencialmente hablando. ¿Y cómo seríamos de fuertes? Que Teófilo Salinas estuvo a punto de conseguir que esta fase final de 4 equipos fuese un cuadrangular a jugarse en Lima. Pero la verdad no le aceptaron, ya creo que era demasiado, ¿no? Y se jugó en 2 llaves de ida y vuelta. Brasil contra Perú y Colombia contra Uruguay. Cabe recordar que Brasil había formado su selección en base a 2 equipos importantes de Minas Gerais, que era el Cruzeiro y el Atlético Mineiro. Como toda Copa América, es algo típico en Brasil, no siempre lleva a sus mejores equipos, a sus mejores jugadores. Sin embargo, a pesar que este era un equipo que no tenía alguno de sus cracks, sí era un equipo respetable. De hecho, había eliminado al equipo argentino en la primera fase de esta Copa América. Y estaban presentes mundialistas como Nelinho y Wilson Piazza, teniendo un 9 que era Roberto Dinamita, que había sido el goleador del torneo del Brasilerao de 1974. Con este equipo Brasil y con nuestro equipo peruano, que ya lo hemos citado varias veces, se encontraron el 30 de septiembre de 1975 en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte. Perú formó atrás, no movió nada, Otorino Sartor en el arco, Julio Meléndez, Rubén Panadero Díaz, Héctor Chumpitaz y Soria, Eleazar Soria. En la media cancha, Santiago Ojeda, que ya se había sentado, con Alfredo Quesada, y adelante estaba Teófilo Cubillas, Enrique el Loco Casareto, que había entrado a jugar en reemplazo de Trucha Rojas, Juan Carlos Oblitas y Cachito Ramírez. Mire, ese partido, Perú lo jugó muy bien. Perú es la única vez que Perú ha dominado de visita al equipo brasilero y ha merecido salir ganando. Casareto hace el primer gol a los 18 minutos tras recibir un pase en diagonal de Teófilo Cubillas. A la salida de Raúl se la toca cruzado abajo y anota el primer gol. Con este 1-0 nos vamos al descanso. Pero Brasil es un equipo que no se iba a dejar pasar por encima y salieron con una fuerza esperada y consiguieron el empate en el minuto 54 a través de Roberto Batata. Con el 1-1, Brasil va encima de Perú, pero Teófilo Cubillas hace una obra de arte. En aquel minuto, como había dicho el 82, hay un tiro libre a favor de Perú. Un tiro libre hacia el vértice del área del arco que defendía el golero Raúl. Y si algo aprendió Teófilo Cubillas de su maestro Didi, fue a patear estos tiros libres. Una hoja seca perfecta. La pelota hizo una parábola que rompió los efectos físicos. Se clavó en un ángulo inalcanzable para el arquero brasilero tras una curva perfecta. Perú se ponía adelante 2-1. Brasil salió inmediatamente al ataque en busca del empate y en un contragolpe que vino desde el arco peruano, desde Otorino Sartor, pivoteado en la media cancha, Enrique Casareto recoge la pelota y antes de entrar al área desde afuera hace un tiro suave pero colocado y sorprende a Raúl, que completó esa mala actuación al no poder atajar este balón. 3-1 para Perú, sale corriendo Casareto a celebrar como se merece el gol y ahí se hace famoso no solo por el gol, sino por el famoso saltito con el que celebra el gol, porque sale corriendo y a la hora
que todo el mundo esperaba un salto para gritar el gol, hace un saltito de 10 centímetros. Perú 3, Brasil 1. Brillaron Cubillas y el Loco Casareto. Triunfo justo, porque Perú fue superior a lo largo del partido. Con este resultado, vinieron a Lima al partido de vuelta. Y esta vez, a diferencia de lo que sería la final, habría diferencia de goles. Perú tenía 2 goles a favor. Para que Brasil fuerce un tercer partido, tenía que ganarnos por una diferencia similar de goles. Y así llegamos al sábado 4 de octubre de 1975. En Brasil, el arquero salió Raúl e ingresó Waldir Pérez en el arco. Perú arrancó con una formación muy arriesgada. 5 delanteros, un solo volante. Veamos la alineación. En el arco, Otorino Sartor y la defensa la de siempre. Julio Meléndez, Panadero Díaz, Eliezer Soria, Héctor Chumpitaz. Solamente Alfredo Quesada en la media cancha. Único volante y además mixto. Por más 2 pulmones que sea, era imposible que contuviera al medio campo brasilero. Él solo. Adelante, Teófilo Cubillas, el Trucha Rojas, el Loco Casareto, Juan Carlos Oblitas y Cachito Ramírez. Como era evidente, Brasil se hizo de la media cancha. A los 10 minutos nomás, autogol de Julio Meléndez y ya sudábamos frío. En el segundo tiempo ya teníamos temor. De hecho, apenas iniciado el segundo tiempo, sale Cachito Ramírez y entra Santiago Ojeda, cambio que Marcos Calderón debió hacer antes porque había que controlar esa media cancha. Había que parar a los volantes brasileros. Si anotaba un gol más Brasil, nos empataba en diferencia de goles. En fin, a los 67, Campos, el volante central, mete un soberbio disparo de fuera del área. Sartor vuela, embellece la jugada con su volada, pero la pelota entra. 2-0. Ya un gol más de Brasil nos eliminaba. Un gol peruano nos hacía ir a la final. Y si quedaba como quedaba, íbamos a un sorteo. A los 72 minutos sale Oblitas y entra Pedrito Ruiz, pero nada cambia. Termina el partido 2-0. Y como no había ni definición por penales ni tiempo extra, los representantes de ambas federaciones se reunirían en las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol para hacer un sorteo mediante el cual se decidiera qué equipo pasaba a la final, si Perú o Brasil. Por la noche, Estadio Nacional, Salón de las Américas, de la Federación Peruana de Fútbol. Verónica Salinas, la hija adolescente de Teófilo Salinas, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, sería la encargada de sacar un papel que contendría el nombre del equipo que pasaría a la final. Ambos papeles, uno conteniendo el nombre de Perú y otro conteniendo el nombre de Brasil, estarían dentro de la misma Copa América. La mano inocente de Verónica sería la que nos llevaría a la final. Por entonces, Verónica estaba en el colegio y como aún no tenía 15 años, no la dejaron ir a una fiesta que ese sábado había, que ella tenía su fiestita. Y como no la llevaron a la fiesta, no la dejaron ir a la fiesta, la llevaron en cambio al estadio, con uniforme escolar y todo. Su papá le dijo: hijita, tú serás la encargada de decir o de decidir qué equipo pasa a la final. En el estadio, 8:23 de la noche, Guillermo Ferreira escribía, el dirigente brasilero, escribía la palabra Brasil en un papel y Augusto Moral escribía la palabra Perú en otro papel. Ambos papeles se doblaron, ingresaron adentro de la copa y se esperó que Verónica metiera su manito a la copa y extrajera uno de los dos. Y extrajo uno. Sin leerlo se lo dio a su papi, a Teófilo Salinas, quien estiró el papel y pudimos leer el nombre de Perú. Perú iba a la final. Las malas lenguas, el chisme barato o la leyenda urbana decía que habían 2 bolillas, ¿no? En cuyo interior estaban los nombres de Perú y Brasil, y que una bolilla estaba fría y que le dijeron a Verónica: a la hora que metes la mano, palpa las 2 bolillas y la que esté fría, esa la sacas.
Esto no sucedió. Primero, que no fueron bolillas, fueron papeles. Y segundo, que fue simplemente la suerte. Verónica Salinas nos trajo suerte. Recuerdo que Wilson Piazza, jugador y capitán de ese equipo brasilero, dijo que él hubiera preferido que el sorteo haya sido en la misma cancha, en el centro de la cancha, que hubieran lanzado una moneda y que él hubiera estado presente. Y que ya le parecía medio raro que ni bien acabó el partido, se lanzaban fuegos artificiales en las afueras del estadio, como previendo que el pase de Perú era seguro. Nada, fue pura suerte. Uno de los dos tenía que pasar y pasó Perú. En fin, llegamos a la final. En el otro grupo se había clasificado Colombia, quien había ganado sus primeros 4 partidos eliminando a Ecuador y Paraguay, y que había enfrentado a Uruguay en la semifinal, había ganado 3-0 en Bogotá, y el partido de vuelta en Montevideo lo había perdido 1-0 con gol de penal. Pero ojo, ese partido cobraron 3 penales a favor de Uruguay. El primero fue gol, el segundo salió desviado y el tercero lo atajó Sape. Sape fue el héroe. Y Colombia perdió solo 1-0 y por diferencia de goles pasó a la final. Nos quedaba esperar la final contra Colombia. Mientras esperábamos esos días, en el cine veíamos Atrapados sin salida con un genial Jack Nicholson. Jack Nicholson hacía el papel de un tal Randall McMurphy, que era un asesino que había eliminado y violado a una menor de edad, y para no ir a la cárcel y sentir los rigores de la cárcel, se había hecho pasar por demente, por orate, y terminar en un hospital para enfermos mentales y pasarla mejor, ¿no? En esta película también trabajó Danny DeVito, entre otros. Otra película que por entonces veíamos también, y dicho sea de paso, tuvo récord de recaudación a nivel mundial, fue Tiburón, que recaudó 470 millones de dólares. Una película dirigida por Steven Spielberg, nada menos, ¿no? Y que trataba de que en una pequeña playa al este de Estados Unidos había aparecido al inicio de temporada un tiburón. Habían pocos bañistas, pero alguien que vio el tiburón se fue al alcalde a hacer la denuncia para que cierren las playas y eviten lo que podría ser una gran desgracia. El alcalde, por un tema de turismo y recaudación de dinero, no cerró la playa. Ya se imaginan lo que pasó luego cuando ese tiburón hizo de las suyas en la costa este norteamericana. Una gran película también que llenó las salas de cine a nivel internacional, y acá en el Perú no fue la excepción. Y así, llegamos al primer partido de ida. Estadio Campín de Bogotá, 16 de octubre de 1975. Perú juega con Colombia, una Colombia verdaderamente fuerte, una Colombia importante, que tenía una estrella que era Wellington Ortiz, pero que este partido no pudo estar presente. Sin embargo, el equipo, por lesión, el equipo colombiano jugó bien, y aunque Perú también jugó bien, la suerte no nos favoreció. Ponciano Castro, en el minuto 38 del primer tiempo, desde fuera del área, sorprendió a Sartor con un tiro que picó justo antes de que el arquero peruano pudiese poner su mano y detener el balón o desviarlo. Recordemos que en este partido no jugó tampoco Cubillas, ni Sotil, porque el Cholo no había jugado ni un partido, por lo cual también la prensa y la crítica y en general los hinchas estaban muy molestos con el Cholo, pensando que él no quería venir a jugar acá porque ya se sentía español, porque había adquirido la nacionalidad española o estaba en ese trámite. Lo cierto es que no jugó, y hasta ese partido no había jugado ninguno, ¿no? En cambio jugó Patrulla Barbadillo de arranque por primera vez. Para ser exactos, la formación peruana fue la siguiente. Como siempre, el arquero y la defensa no cambió. Sartor, Eleazar Soria, Julio Meléndez, Héctor Chumpitaz, Torillo Panadero Díaz. En la media cancha también Santiago Ojeda y Alfredo Quesada se habían hecho fuertes. Y adelante, el Trucha Rojas, Patrulla Barbadillo, Juan Carlos Oblitas y Osvaldo Cachito Ramírez. Colombia, sin su estrella Wellington Ortiz, nos ganó 1-0. Esta vez no habría diferencia de goles. Por esta razón, si Perú ganaba, podía hacerlo por 1, por 2, por 3 o por más goles, y no importaba, lo único que lograría sería forzar un tercer partido. Ahora sí, en el Nacional se enfrentaron
el equipo peruano y el equipo colombiano. El Perú presentó el mismo equipo que había jugado en Colombia. Y en Colombia tampoco vuelve a jugar Wellington Ortiz. Recordemos que Wellington Ortiz era medio equipo colombiano. Era la salida para Colombia, era el que desbordaba por las bandas, era el que podía romper esquemas, el que rompía líneas. Era el medio equipo colombiano. Eso fue una ventaja para nosotros. Lo bueno es que Perú también había ya hecho un equipo fuerte a través de estos partidos. Y rápidamente Oblitas fuerza una jugada y se consigue el primer gol. Hay un centro al palo opuesto de donde se sacaba el centro como para que entre Oblitas y dispare al arco, pero la pifia. Al pifiarla, la pelota le queda entre las piernas y hace un taco hacia atrás buscando un buscapié y lo encuentra. Pues el defensa central José Zárate, colombiano, toca la bola y la introduce a su propio arco. Autogol. 1-0, en un momento temprano nos dio la confianza para seguir armando un buen fútbol. Y estábamos jugando bien y éramos superiores al equipo colombiano. A los 44 minutos del primer tiempo, desde el lado izquierdo, Juan Carlos Oblitas lanza un centro hacia el punto de penal, donde Cachito estaba verdaderamente libre, y por más que Sape sale tratando de interceptar ese centro, Cachito llega primero, la cabecea y la clava por el centro del arco. Un gran arquero, Sape, ya había atajado penales y todo lo que ustedes saben, pero esta vez no tuvo una buena actuación. 2-0 y así nos fuimos a los camerinos para esperar el segundo tiempo. En la segunda parte del partido, a los 56 minutos salió Patrulla Barbadillo y entró Pedrito Ruiz. Perú siguió siendo superior, pero el score no varió. De esta manera, Perú tenía y logró forzar un partido final en una cancha neutral. Esta historia es bien interesante, la que suceda antes de este partido final que se juega en Caracas. Según la prensa colombiana, acá no se ha manejado mucho esta información, el acuerdo era de que se vio un tercer partido, este tenía que jugarse antes de las 48 horas o a más tardar a las 48 horas de jugado el segundo encuentro, del que se había jugado en el Nacional. Razón por la cual, terminado este partido Perú-Colombia en Lima, lo que ocurre es que se busca al presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Teófilo Salinas, que recordemos era peruano, para acordar el partido en las próximas 48 horas. Dicen los colombianos, la prensa colombiana, que no se le encontró a Teófilo Salinas por ningún lado, a pesar que su oficina estaba en el mismo estadio. No estaba. Razón por la cual se demoraron en programar el tercer partido definitivo. Cuentan también que esto fue una especie de artimaña de Teófilo Salinas, dicen, porque Perú estaba gestionando, desde que acabó el partido, se acordó gestionar la llegada de Sotil y de Cubillas, pero esta no se iba a poder dar nunca en 48 horas. Es más, iba a tardar por lo menos 5 o 6 días. Así que dicen que pusieron 1000 razones, rechazaron una oferta para jugarse en Quito, rechazaron otra oferta para jugarse en Paraguay y terminaron aceptando jugar en Caracas a la semana. Justo, dicen, insisto, la prensa colombiana, cuando ya se podía gestionar la llegada de estos cracks peruanos, Teófilo Cubillas y Hugo Sotil. Y efectivamente, llegan tras las gestiones de Augusto Moral, horas antes a Caracas. ¿Y por qué Caracas? También ahí dicen que hubo interés de parte de Teófilo Salinas, porque si hubieran jugado en otra ciudad, Buenos Aires, Cali, lo que sea, iban a tener que tomar una conexión de Caracas a estas ciudades. Los vuelos de Europa llegaban directo a Caracas. De ahí salían las conexiones a las demás ciudades de América del Sur. Tampoco hubieran llegado. O sea, llegaron a Caracas y llegaron al sitio donde podían jugar a las pocas horas. ¿Cierto o no? Eso fue así. Llegaron unas horas antes del partido. Dicho sea de paso, el Cholo Hugo Sotil no se escapó, como dice también esa leyenda urbana, y hasta que el mismo Cholo dice que se escapó.
El Cholo presionó a la dirigencia del Barça para que le dieran la autorización, apoyado por Augusto Moral de la Asociación Nacional de Fútbol. Y consiguió venir a Lima y vino acompañado de un dirigente que se llamaba Manuel González, que lo acompañó hasta que terminó el partido en Caracas e inmediatamente que acabó el partido se regresó con el Cholo a Barcelona, ¿no? Entonces, cabe citar eso, ¿no? O sea, no es que se escapó, pero sí intervino muy fuerte para pedir el permiso y lo consiguió con el apoyo de la Asociación Nacional de Fútbol del Perú, ¿no? Entonces, ya en el estadio de Caracas llegaría el momento definitivo. Perú juega contra Colombia el partido final. La cancha era una verdadera desgracia. Se jugaba en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria de Venezuela. Partido jugado en una cancha que hoy en día no se serviría para jugar ni partidos de liga. Un terral en ambas áreas. Y eso también fue algo que dio más sustento a esa versión colombiana de que querían jugar en Venezuela, no importa la cancha que sea, la cosa era jugar, ¿no? Para que puedan llegar los jugadores peruanos citados. Lo cierto es que Perú presentó como equipo a Sartor, Soria, Meléndez y Chumpitaz, junto con Panadero Díaz, los inamovibles. Percy Rojas, Santiago Ojeda y Alfredo Quesada en la media cancha. Bueno, Percy Rojas adelante. Teófilo Cubillas y el Cholo Sotil con Juan Carlos Oblitas. Ese fue el 11. Quedaron fuera Patrulla Barbadillo y Osvaldo Cachito Ramírez. Cabe agregar, ya citando el partido, que fue muy disputado. Colombia jugó muy bien. Jugó Wellington Ortiz vendado, no estaba del todo bien. Y Perú jugó un muy buen partido. Colombia también, como digo, ¿no? A los 25 minutos del primer tiempo, un rebote le queda a Teófilo Cubillas fuera del área, patea de afuera, la pelota rebota en un defensa central que estaba en el área, le queda al Cholo a los pies y el Cholo, sin inmutarse, en primera patea al arco y anota el primer y único gol. Gol peruano, gol que nos llevaría a ser campeones de América. Pero ojo, el partido tenía bastante por delante y Colombia forzó, incluso tuvo un tiro al palo. No fue nada fácil para Perú. Ahora, en el segundo tiempo, Perú también tuvo la oportunidad de hacer un segundo gol. El Cholo le quita la pelota a la defensa colombiana, se enfrenta a Zappe un mano a mano, ya se lo saca de encima y cuando va a anotar, Zappe lo abraza de las piernas, le comete un penal clarísimo. Penal para Perú. En el arco Zappe y quien patea por el equipo peruano, Teófilo Cubillas. Zappe, tapador de penales, Cubillas ya había fallado un penal con Zappe. Y veamos cómo lo narra este penal la radio colombiana. Porque este penal levantó el ánimo de los jugadores colombianos. Al atajarlo, si lo atajaba, se reanimaba el partido, quedaba todavía minutos por delante y con esa fuerza que te da el haber atajado un penal, pues obviamente te llenabas de ímpetu, ¿no? Escuchen esta grabación de un narrador colombiano sobre cómo Zappe le ataja el penal a Teófilo Cubillas en Caracas. Regresó mal el balón para la mano de Zappe y este tuvo que trabar a Sotil, penalti indiscutible. Pelota fatal, regresada corta para Pedro Antonio Zappe, apareció Sotil, se apoderaba, se la llevaba, ya tenía prácticamente gambeteado a Pedro Antonio Zappe cuando este no tuvo más recurso que caer sobre el delantero peruano. Va a cobrar Perú, Pastor. Se coloca el esférico, el hombre encargado para pegarle. Es Teófilo Cubillas del equipo del Perú. Cubillas con la pelota colocada en los 11 metros. Pita el árbitro Barreto. Atención a ver si se repite lo de Montevideo. Impulsándose Cubillas, Pedro Antonio Zappe lo mira. El penalti bien sancionado por Barreto. Amarró las piernas del jugador cuando lo había gambeteado. Era el último recurso que le quedaba. Ya se anota Perú 2-0. A ver, una lamparita que ilumina a Zappe. Ahí está tomando el impulso Teófilo Cubillas. El árbitro Barreto le dice que se prepare. Toma el impulso. Ahí va el disparo. ¡Se lo tapó! ¡Se lo tapó! ¡Se lo tapó Zappe! Y se
bueno, a pesar de esa tajada, el score no varió. Perú ganó 1-0, Perú campeón sudamericano. Perú festejó esa noche en las calles. Perú salió su gente a tocar claxon, a batir ollas, a gritar, a flamear banderas, fiesta en la ciudad. El partido lo vimos en blanco y negro, con una señal bastante pobre, inclusive en algunas zonas del Lima hubo apagón. Yo viví en Surco, hubo apagón, tuve que agarrar una radio transistores de las que se usaban en la época para escuchar los últimos minutos y fuimos campeones sudamericanos. Colombia, un meritorio subcampeón. Así fue como obtuvimos nuestro campeonato sudamericano de fútbol el año 1975. Para contarles algunos detalles más, le pido que me acompañen a la época actual y así cerrar el programa con un par de acotaciones. Vamos entonces a la época actual a través de nuestra máquina del tiempo. Bien amigos, ya estamos nuevamente acá en estas épocas del 2025. Tras esta Copa América, cabe recordar que jugadores peruanos como Teófilo Cubillas y el Cholo Hugo Sotil regresaron a Portugal y a Barcelona, respectivamente, y Eleazar Soria y el Trucha Rojas regresaron al Independiente de Avellaneda, donde llegaron desde Caracas justo para jugar un partido que incluso se las arreglaron para postergarlo unos minutos hasta que pudieran cambiarse porque se bajaron del avión a la cancha. Un equipo peruano con mucho pundonor, con mucho amor a la camiseta, con mucha garra y con mucho amor. Eso es todo por ahora. Espero que el programa les haya gustado. Les quiero pedir por favor que en los comentarios nos den su opinión, digan qué recuerdo quisieran traer a la actualidad, qué partido, qué equipo de fútbol, qué campaña, qué campeonato. Estamos para eso, listos a acatar lo que ustedes decidan. Sin más por el momento, solo tengo que despedirme de ustedes y desearle unas lindas fiestas. No se olviden siempre darles like, suscribirse y compartir este video. Nos vemos próximamente en el siguiente capítulo de Las Pelotas de mi Abuelo. ¡Chao!